Pues tremendo el fallo de la Corte Suprema de Chile en este punto. Lo que dice específicamente es que Alberto Fujimori habría tenido, después del autogolpe, la concentración de todos los poderes del Estado y el mando superior de las Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia, y que propició la creación de un organismo especial dentro de las Fuerzas Armadas para realizar operaciones en contra de personas sospechosas de subversión o de enemigos ideológicos del régimen, estando el requerido en antecedentes de la existencia y finalidad del Grupo Colina y de las acciones que se llevaban a cabo por el mismo grupo, lo que se demuestra por los premios, ascensos y condecoraciones otorgadas por Fujimori a los integrantes de este grupo, y porque muchas personas lo vieron dar órdenes a Montesinos, quien a su vez las entregaba al mencionado Grupo Colina, con lo que habría tenido una participación de autor mediato. Como repito, este es un párrafo contundente por unanimidad de los 5 vocales de la Corte Suprema de Chile para determinar la autoría mediata de Alberto Fujimori en estos hechos. Y hay además una larga lista de testimonios y pruebas aportadas por la defensa del Estado peruano que son recogidas como antecedentes a esta conclusión. Tenemos un cuadro para que ustedes tengan una idea clarísima de cuáles son los casos en los que se están juzgando y en cuáles no, porque la Corte también ha acotado el número de casos por los cuales va a ser juzgado y el número de delitos o tipos penales que se van a usar en cada caso. Tienen ustedes en primer lugar el allanamiento ilegal, dice legal es allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, la esposa de Vladimiro Montesinos. Ustedes recordarán cuando se entró con un falso fiscal y se apropió a Alberto Fujimori de una cantidad considerable de Vladivideos que luego se supone fueron seleccionados y dejados los que ya todos conocemos. En ese caso se le va a juzgar únicamente por usurpación de funciones. Luego, en el caso Sunat Borovio, no ha sido admitido por la Corte. El caso interceptación telefónica, sí, por peculado y por todas las interceptaciones posteriores al 20 de noviembre de 1995. El pago a Héctor Faisal, no. Medios de comunicación, sí, por peculado. Tractores chinos, no. Medicinas chinas, no. 15 millones, la famosa CTS, entre comillas, de Montesinos, el pago que se le dio a Montesinos para que huya del país, en ese caso por peculado y falsedad ideológica. Sigue el cuadro, por favor, porque hay más expedientes. Congresistas tránsfugas, sí, por corrupción activa de funcionarios. Desviación de fondos del Estado al SIN, no. Sótanos del CIE, solo por los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, secuestros que ocurrieron después del 5 de abril de 1992. En el caso de Barrios Altos, homicidio calificado, lesiones graves, decretos de urgencia no ha sido considerado, y La Cantuta también homicidio calificado y lesiones graves. Hay que decir lo siguiente, las 3 imputaciones de peculado tienen una pena máxima de 8 años, que es la más alta en los casos de corrupción. En el caso de Barrios Altos y La Cantuta, la pena máxima por homicidio calificado es 35 años y la mínima de encontrarlo culpable es 15 años. Hay, sin embargo, que hacer una salvedad, una tingencia importante y urgente que la Procuraduría Anticorrupción en el Perú tiene que tomar en consideración. Un tercer cargo es desaparición forzada de personas. Ese cargo fue considerado en el dictamen de la fiscal Maldonado también como admisible. Lamentablemente, por un error formal, la Corte Suprema de Chile no dice nada sobre ese cargo, no dice sí o no, y hay que solicitarle a la Corte una ampliación, esto es una formalidad, para integrar esa decisión finalmente al expediente. Desaparición forzada de personas también son 35 años en el Perú, y es evidente que en el caso de La Cantuta hubo desaparición forzada de personas. Ustedes recordarán que por más de un año no se encontraron los cadáveres de los desaparecidos. Me han preguntado algunas personas si la prescripción va a alcanzar en estos casos, específicamente el caso de Gustavo Gorriti, secuestrado hace 15 años. El secuestro tiene como pena máxima 15 años. La prescripción ordinariamente tiene el mismo plazo que el máximo de ley para la sanción. Pero, y eso es lo bueno en este caso, pero
Si la prescripción se interrumpe con la acusación fiscal, que en todos los casos ha sucedido, porque hay cuadernos de extradición, pues se pasa a la prescripción extraordinaria. Esta es el monto máximo, el tiempo máximo de sanción, 15 años, más la mitad de este. En el caso de secuestro, por ejemplo, 22 años y medio. Por lo tanto, el caso está plenamente vigente para ser procesado en el Perú.